Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con José Antonio Caicedo, un profesor de la Universidad del Cauca, un gran investigador que acaba de publicar un extraordinario libro a mano alzada sobre la cultura y la tradición intelectual afrocolombiana, y sobre estos temas vamos a hablar aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 estamos con el profesor e investigador José Antonio Caicedo de la Universidad del Cauca, a propósito de un gran libro que acaba de escribir, una investigación bastante, es un libro de más de 600 páginas, que hace un repaso y una reflexión de toda una tradición y sus figuras y sus puntos más importantes desde la tradición de los intelectuales y de la cultura e historia de los afros en nuestro país, de los afrocolombianos. Sobre eso vamos a hablar aquí con José Antonio, pero antes de ello vamos a ver primero una nota. Antonio José es una de las nuevas promociones de los intelectuales afrocolombianos. Nacido en Cali, pero criado en Tumaco, entonces se siente más tumaqueño que caleño. Ha sido un militante de temprana edad, se dedicó a la educación y por esa vía, desde el 2006, está vinculado a la Universidad del Cauca como docente, impulsando procesos educativos. Antonio José, como intelectual, ha hecho una obra muy importante que se refiere a la diáspora de la intelectualidad afrocolombiana, y su título es A Mano Alzada. Antonio José en esa obra hace un recorrido desde Candelario Obeso a los autores del siglo XX, contándonos la importancia de la producción de cada uno de ellos, y hace especial mención en Rogerio Velázquez Murillo y Manuel Zapata Olivella. Colombia tiene una tradición en la antropología donde el indigenismo ha primado de manera radical. Uno compara la producción de textos de afroamericanística en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la desproporción con los textos de poblaciones indígenas, la diferencia es abrumadora. Eso tiene que ver con la tradición que impusieron los europeos en la antropología colombiana, ya sea Paul Rivet o ya sean los austríacos que llegaron acá, orientaron los estudios por allá, al punto que hasta hace unos 10 años, exagerando un poco, en Colombia no se deberían dar títulos de antropólogos, sino de indigenólogos. Bueno, aquí con José Antonio Caicedo, después de esta nota, pues es indudable, José Antonio, que en las últimas 2, 3, 4 décadas en el país han venido creciendo los estudios y la reflexión y los movimientos, dijéramos, reivindicativos y la cultura en general de los afrocolombianos, como se dice ahora, políticamente correcto, no se habla de los negros en Colombia, pero todos entendemos de qué estamos hablando. Yo quería inicialmente preguntarte, en este libro hay una serie de preocupaciones centrales que creo que tienen que ver con la importancia que hay que darle a esa tradición en nuestro país. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí muy importante poder socializar y compartir las reflexiones sobre este libro. Efectivamente, la gran preocupación del libro A Mano Alzada, Memoria de la escrita de la diáspora intelectual afrocolombiana, tiene que ver con rescatar, o si se quiere, visibilizar la tradición intelectual de los afrocolombianos. Se ha producido mucho sobre el tema afro desde el punto de vista de la cultura, el folclore, los procesos migratorios, el poblamiento, pero yo tenía una preocupación, es qué se ha dicho acerca de los
hombres y mujeres que han producido un pensamiento desde su propia condición como sujetos de la afrocolombianidad. Y el libro pues trata de recoger como una especie de juntar esas piezas dispersas de la diáspora que yo llamo una tradición intelectual afrocolombiana. Y por ejemplo tienes uno de los capítulos más completos, creo yo, de esa perspectiva que estás hablando, el que le dedicas, por ejemplo, a Manuel Zapata Olivella, que es sin duda en esta tradición en el siglo XX una de las figuras más importantes y quizás la que más salió y la que más dialogó con otros ámbitos, que es un tema que hoy es importantísimo para situar y valorar esta tradición. Entonces, ¿qué te merece, dijéramos, la obra de Manuel en tu trabajo y qué es lo que tú quieres destacar ahí? Pues indudablemente la obra de Manuel Zapata Olivella y la figura de Manuel Zapata Olivella es quizás la más emblemática de esta tradición y amplia estela de la intelectualidad afro. Es obviamente el más reconocido en medio pues del proceso de invisibilidad que se ha dado con los escritores afrocolombianos. Lo que trato de rescatar es un poco mirar los aportes no solamente literarios, sino los aportes más integrales de Zapata Olivella. Acordémonos que él incursionó en el campo venía en el campo de la medicina, trabajó en el campo de la literatura, en el campo de la etnografía, y lo que me interesaba era mostrar que desde el punto de vista de una perspectiva afro, Zapata Olivella planteó. Digamos, en la obra él se ha reconocido mucho su aporte al tema del mestizaje, a la valoración de la trietnicidad, pero también me interesaba mirar que él como un hombre reconocido afro, ¿cierto?, del Caribe, planteó, y en eso nos encontramos una serie de archivos que muestran, por ejemplo, la importancia que le daba a que el escritor negro, como él lo llamaba, se autorreconociera, pero que también a partir de esa condición de escritor y de negro pudiera aportar a un pensamiento casi que complejo de lo que significa los aportes de la africanía y de la afrodescendencia en las Américas y por supuesto en nuestro país. Hay una discusión de fondo, dijéramos, en Colombia que ya, dijéramos, hoy no es que esté superada, sino que hoy tiene más riqueza de perspectivas, que es el tema entre los que han querido tener una visión más esencialista de la tradición afro versus los que tienen una visión más amplia de todas los diálogos, dijéramos, que la cultura negra produjo en toda parte. Yo lo que he intentado es precisamente salirme de los polos, o es esencialismo o es hibridación, ¿no? Yo creo que la perspectiva de la diáspora es una noción o un enfoque que nos permite articular los enfoques. Pues. Algunos escritores, por ejemplo, plantearon unas posturas muy radicales de esencialistas. El caso de Miremí Córdoba, que era un militante chocuano. Otros plantearon unas perspectivas mucho más, podríamos decir, híbridas, donde se reconocen los múltiples aportes. Y la diáspora es eso. El libro no es un enfoque monolítico, no pretende tampoco ser eso, porque las trayectorias biográficas, las producciones intelectuales de los afrocolombianos son dispersas, son diversas, dependen de sus orígenes, de sus trayectorias familiares, regionales. Y yo creo que el enfoque de la diáspora es eso, mirar cuáles son esas continuidades, pero también cuáles son esas rupturas. ¿Qué es lo que en esas tradiciones intelectuales se conservan como esencia de africanía? Uno lo ve un poco en los poemas de Jorge Artel, por ejemplo, pero también en una poesía más renovada, como la de Elcía Martán Góngora, donde se mezcla la espiritualidad con el catolicismo, ¿sí? Entonces me parece que lo que yo quise es mostrar eso, es decir, hay una tradición intelectual, pero esa tradición intelectual dialoga, muchas veces tiene tensiones fuertes. A Miremí Córdoba tenía un gran debate con Zapata Olivella en términos del tema del mestizaje, por ejemplo. Claro. Pero lograron en muchos casos conversar, dialogar y reunirse en espacio. Y me parece que también ese es el rescate que yo quiero hacer, mostrar que
a pesar de esas diferencias, de esa diversidad de enfoques, tenían una preocupación, y es cómo reivindicar la cultura afro, su memoria, su historia, su identidad, desde diferentes enfoques. Entonces me parece que la diáspora es como como una buena bisagra para poder dialogar la esencia y la hibridez, porque son parte de la misma, son las dos caras de una misma moneda. De una misma moneda. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a hablar aquí con José Antonio Caicedo. Continuamos aquí con José Antonio Caicedo, hablando a propósito de un gran libro a mano alzada que está dedicado, dijéramos, a pensar una tradición, una historia y una cultura como la afrocolombiana en nuestro país. Como hablábamos en el anterior bloque, José Antonio, esta concepción de la diáspora, por ejemplo, ha llevado hoy a que asuntos como el malungaje o las relaciones entre las distintas diásporas empiecen a dialogar. Yo creo que eso es muy importante y me gustaría saber qué opinas tú, por ejemplo, de ámbitos como el del Caribe, el del Brasil, los mismos Estados Unidos, como fuentes que deben alimentar el diálogo para entendernos a nosotros mismos en el caso colombiano. Yo no creo que nosotros nos podamos entender solo desde un contexto nacional. Por eso para mí es importante la perspectiva de la diáspora, porque es indudable que la diáspora es un fenómeno global, mundial, podríamos decir. Y en el caso específico de los escritores, sus influencias están muy marcadas desde diferentes, digamos, territorios. El caso de, por ejemplo, la negritud antillana es muy clara en muchas de las obras de Zapata Olivella, ¿sí? Toda la reflexión acerca de la descolonización que hicieron pensadores como Fran Fanon, como Aimé Césaire, es claro, en los planteamientos de Amirezmi Córdoba, pero también toda la influencia del movimiento negro de Harlem, de Langston Hughes, Nteku-Lane y todos estos personajes que nutrieron y que también lo leyeron los intelectuales afro. Entonces yo creo que hay un diálogo muy fuerte entre lo que han sido las influencias de las tradiciones norteamericanas, afroamericanas, caribeñas y por supuesto el Brasil. Recordémonos que, por ejemplo, en el año 77 en el Congreso de las Américas, Díaz do Nascimento estuvo dialogando muy fuerte y se conocía con Manuel Zapata Olivella. Entonces es importante, guardando las diferencias y las especificidades, que la diáspora permita poner a dialogar esos espacios y esos territorios culturales. Sí, lo que dice José Antonio es bueno contarle a los televidentes. Manuel fue el organizador del primer Congreso de Culturas Negras de las Américas, en 1977. Vino una delegación de 7 brasileños encabezados por Díaz do Nascimento. Vino un gran historiador que fue un historiador clave para Manuel, se llama Clovis Moura, que era uno de los historiadores brasileños que en los 50, 60 cambió el enfoque de los estudios de la esclavitud. No la cosa pasiva, sino que eran gente que luchaba, que peleaba, sus movimientos, organización en palenques, que en el Brasil se llama quilombos. La importancia, por ejemplo, que hay que decirlo que es algo clave en la obra de Manuel, es la preocupación por la religiosidad, religiosidad que él estudió en el Pacífico, en el Caribe, y que estudió en el caso afro-brasilero, en el caso del Caribe, todas las religiones de origen afro, que fueron muy importantes para Manuel y que han sido pues aspectos que hoy nos damos cuenta hacían parte de ese gran diálogo. Y también quiero contar a los televidentes que aquí, en ese encuentro que presidió Manuel, estuvo el joven, o no tan joven, en ese momento tendría unos 45 años, Wole Soyinka, el nigeriano, el poeta nigeriano, que posteriormente iría a ser premio Nobel. Hoy tiene 84 años y es quizás una de las grandes figuras de la literatura africana en el mundo. Ahí viene la pregunta, ¿tú crees que en Colombia hemos prestado atención al África como se merece? No, yo creo que el gran ausente en muchas narrativas, en la historia, en la literatura, en la ciencia social en general, pues que es el campo donde
hago mi trabajo ha sido África. Y eso se nota mucho, por ejemplo, en el campo específico de la literatura. El África sigue siendo vista o como algo exótico o para mucho algo que no existe o que no tiene que ver con nuestra afectación cultural. A mí me parece que digamos, precisamente cuando yo desarrollo esta obra, mirando los vínculos de estos escritores con el África, ya sea como el África como un registro de memoria o como una experiencia subjetiva, ¿no? En el caso hablemos de que Manuel Zapata de Olivella, para producir Chango el Gran Putas, hace un viaje al África, se encuentra con Senghor, ¿no? Pide que quiere sentir lo que sintieron sus ancestros en esas catatumbas. Y en cierta forma también ese diálogo y esa experiencia espiritual. La isla de Gorée pasa una noche. Pasa una noche, entonces Senghor le dice que eso es una locura, pero al final le dice que deja al poeta que cumpla la sinrazón de sus sueños y parte de eso también va a ser en Chango el Gran Puta. Entonces me parece que, por ejemplo, esa obra muestra un gran aporte de lo que ha sido el África, pero indudablemente creo que no le hemos parado bola. Sí, ese es un aspecto en el cual Colombia en relación a otros países como Brasil, el Caribe, Cuba, o los países, o los Estados Unidos, está mucho más vinculados a la África. Hay estudios africanistas que nosotros tenemos que empezar a abrirle campo a eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a seguir hablando aquí con José Antonio Caicedo. Seguimos aquí en Conversan 2 con José Antonio Caicedo. Para alimentar nuestro diálogo vamos a ver una nota. El trabajo de él es valioso porque se dedica a compilar una serie de obras y a tratar de dar una orientación para los maestros sobre estos textos y a la vez, como ha hecho la profesora Nelly Murillo, darle una orientación de estrategias pedagógicas para que sea mejor utilizado por los maestros. Él es pedagogo, fundamentalmente es seguidor del pensamiento de Franz Omar Fanon, conoce la producción de Roger Bastide, conoce lo de Aimé Césaire, y se trata de aterrizar esos análisis que ellos hicieron, que son fundamentalmente desde los impactos que causa en el alma de los afroamericanos la ideología racista. Hablar de afrocolombianos es hablar, en el peor de los casos, de un tercio de la población colombiana, con el agravante que Colombia, si no lo reconozca, su cultura fundamentalmente es de origen afro. Estamos hablando del África, es muy importante. Mis recientes investigaciones en el Brasil, allá también están avanzando y ya está la cátedra de África en la educación primaria y secundaria y en la universidad. Es decir, lo que no sucede en los departamentos de historia de este país, donde no se enseña historia del África realmente, muy tangencialmente cuando se enseña. Entonces yo te quería preguntar un poco tu perspectiva desde la visión etnoeducativa y desde la academia, la importancia que tiene que conozcamos mejor acerca del África. Sí, yo creo que, digamos, África es parte de la humanidad, el continente africano, origen de la humanidad, cuna de la humanidad, pero también es un reservorio fundamental de tradiciones culturales, lingüísticas, intelectuales, que han nutrido no solamente el África o la diáspora, sino al conjunto de la sociedad. Yo creo que es importante hacer conciencia y ser sensibles a ese tema, a la importancia que reviste el África en su parte cultural, en su parte histórica. Yo creo que desde el punto de vista de la educación y la cátedra, que ya está reglamentada acá desde 1998, con el decreto 1122, pues se ha intentado que el África llegue a la escuela, que el África entre, los muchachos se aprenden la historia o la geografía europea, pero cuando entramos al África, digamos, hay una invisibilidad, una ausencia total. Entonces, esa cátedra me parece que es un ejercicio fundamental para hacer que en la formación secundaria y en la formación universitaria, pues los estudiantes de diferentes ámbitos pues trabajen en el tema del África.
no solamente como una cuestión de conocer un continente que creemos lejano, sino para reconocer nuestras propias presencias africanas en América, que yo creo que a veces no hemos tenido en cuenta. Y todos, independiente inclusive del color de la piel, tenemos mucho de ese continente, como tenemos de los europeos o de las culturas indígenas, o de otras inmigraciones importantes en América, como la china, la japonesa, la hindú, la sirio-libanesa, bueno, tantas, pero en el caso de África ha sido fundamental. Yo quisiera hacerte una última pregunta. En las investigaciones que estás desarrollando, ¿qué crees tú que son como aspectos centrales que deberían resolverse por los investigadores de aquí en adelante? Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Uno es seguir ahondando en el conocimiento, en la producción de la tradición intelectual. Yo creo que eso sigue siendo uno de los grandes vacíos en el tema de los estudios y los enfoques afrocolombianos. Es decir, reconocer, como se ha hecho en Estados Unidos, en Brasil, una tradición intelectual, porque es fundamental conocer también qué han dicho. A veces creemos que hay muchas cosas que son nuevas, pero realmente también ya venían siendo pensadas, por ejemplo, por muchos investigadores, ¿cierto? El tema también, digamos, de los aportes folclóricos, musicales, me parece que si bien estamos asistiendo, digamos, a un escenario de reconocimiento a través de espacios y eventos, todavía también logramos avanzar, falta avanzar en ese punto. Y un tema fundamental en el cual yo también vengo trabajando, que creo que sigue siendo ausente, es el tema de la educación. El tema de los afrocolombianos, los negros, los palenqueros raizales y su relación con los procesos educativos y etnoeducativos, porque yo creo que la gran beta o uno de los grandes caminos que ha encontrado la gente afro para movilizarse socialmente o para ascender socialmente ha sido el tema educativo, y todavía tenemos muy pocos estudios que den cuenta de los aportes que desde el campo educativo se ha hecho. Y tú ahorita, después de ese libro tan grande, esa investigación, después de Mano Alzada, que les recomiendo, ¿qué investigación vas a encarar? ¿Qué quieres trabajar ahora? Estoy ahora trabajando dos campos. Uno es haciendo una historia de la educación afrocolombiana, mirando también, porque tiene mucho que ver también con lo que se ha planteado, y, digamos, reconociendo también los aportes de los intelectuales a ese proceso. Y por otro lado, estoy tratando de juntar nuevamente, como en Mano Alzada, los archivos de las escritoras afrocolombianas, que están ausentes en este libro y para el cual ya me han hecho muchos reclamos. Claro, pues, aquí están los hombres y las mujeres que... Exactamente. Ya. Tantas sabidurías que han dado las mujeres afrocolombianas, que han sido tan importantes para la construcción de su sociedad y de este país. Bueno, como ven, aquí podríamos estar hablando muchísimo con José Antonio Caicedo, un joven investigador de la Universidad del Cauca. En otra oportunidad será, te agradezco por estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.